Bueno, gracias, muchas gracias ahí por la... Listo, entonces sí, ahí estaba, como me salí sin culpa de la reunión ahorita, entonces ya ahí se puede escribir. Ahí, entonces, ustedes también pueden escribir sus comentarios. Recuerden que pueden parafrasear, parafrasear es decirlo con sus propias palabras, lo que habían escrito en el WhatsApp, dando respuesta a la pregunta de cómo se relaciona el cuento El Aleph de Jorge Luis Borges con el lenguaje o con el significado y el significante propuesto por Ferdinand de Saussure. Entonces lo pueden parafrasear, ojalá que sea mejor pues que tomen el turno de la palabra preferible y no por el chat, porque pues la gracia entonces es que pues esto sea un espacio abierto donde podamos, donde todos puedan participar. Entonces, ¿alguien había leído ya a Borges? ¿O es la primera vez que iniciar con el Aleph, ¿no? Yo creo que es uno de los cuentos más, digámoslo así, difíciles de comprender de Borges. Por el lenguaje que utiliza, pero no solamente por el lenguaje que utiliza, sino también por la forma que le da sus cuentos, porque no es una cronología a la cual uno está acostumbrado. Tal vez los otros narradores nos han acostumbrado a un inicio, un nudo y un desenlace, que era lo que nos enseñaban a nosotros en el colegio que debía tener un cuento, pero si nosotros vemos, en Borges no ocurre eso, y de hecho, o si ocurre, no ocurre de la misma forma como estábamos acostumbrados. Entonces, vemos esa primera parte del Aleph, eh, como comienza, ¿no? La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiar al universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Entonces, les decía que inicia de una manera distinta porque empieza nombrando de una vez a Beatriz Viterbo y uno piensa que ella va a ser también la protagonista y que esto tiene que ver con una relación amorosa, algo que no está muy claro, la relación que tiene Borges, que así se llama este autor, porque aquí hay algo de metaficción, ya ahorita más adelante veremos algo acerca de qué es la metaficción y por qué lo digo. Eh, el, 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 el que este personaje se llama Borges, igual que el autor, tiene una relación, pero no alcanza a ser una relación muy clara. No se sabe qué tipo de relación tiene con Beatriz Viterbo y sobre todo con Carlos Argentino Daneri, que es el primo hermano de Beatriz Viterbo. Y es lo que nos pone de pronto como a dudar un poco, pero este tipo, hacia dónde va Borges, qué me quiere contar. Es decir, me quiere contar la historia de Beatriz Viterbo, pero si me quiere contar la historia de Beatriz Viterbo y que ha sido, al parecer, una persona importante para Borges, el personaje, no confundir con Borges, el autor, eh, eh, ¿por qué, por qué poner aquí lo del aviso de los cigarrillos rubios? Yo creo que este cuento nosotros lo podemos iniciar es con esa pregunta. Claro, hay muchísimas otras preguntas, pero lo que a mí más me llama la atención cuando inicio la lectura del Aleph de Borges es cómo el autor pone algo trascendental, como es la muerte de una persona, en este caso la muerte de Beatriz Viterbo, con algo tan intrascendente, tan irrelevante, tan inane, como es el hecho de que hayan cambiado un aviso de cigarrillos rubios, ¿no? Eso por una parte, por empezar entonces aquí a hablar del cuento. No sé si alguien ya había leído entonces a Borges. Eh, Empezamos por los temas que trata entonces Borges. En Borges es recurrente,
el alter ego. El alter ego es, aquí lo voy a escribir en el chat, el alter ego es el otro yo. Literalmente, si quisiéramos hacer una traducción literal, podríamos hablar de un otro yo. ¿Cómo se construye un otro yo o un alter ego a partir de la narrativa? Y entonces nos damos cuenta que en los personajes de Borges vamos viendo que tienen muchísimas características similares al mismo autor, a Borges autor. Y entonces siempre es recurrente ese otro yo que aparece como una especie de creación de sí mismo o como una especie de extrapolación. Yo me extrapolo eh, para poder escribir y me invento un otro yo y lo meto en la ficción. Entonces, el alter ego es una de las características bien importantes en la narrativa de Borges y pues ir entendiéndolo porque eh, a primera vista no es fácil entender qué es el alter ego. Espero que yo lo pueda explicar a partir de este mismo cuento del Aleph, que es uno de los cuentos que me parece más maravillosos de Borges y al mismo tiempo que lo releo porque justamente este cuento se presta para una relectura y es lo que yo disfruto. No disfruto cuando un texto lo entiendo de primerazo. Cuando el texto lo entiendo de primerazo, no lo disfruto, de hecho no lo vuelvo a tocar. Si un autor, yo necesito con una sola leída y ya lo completo, para mí ese autor no es bueno. Si no me deja una duda, si no me deja una inquietud, si no digo, si yo mismo no digo, mierda, me perdí en esto, o sea, me está sacando el autor mismo, me está sacando a mí el cuento. Y entonces yo tengo que poner de mi parte. Toda lectura, estudiantes, toda lectura es un acercamiento a una interpretación. No se puede entender todo con apenas una lectura, o con tres o con cuatro lecturas no se puede aprender, no se puede interpretar o entender todo un texto. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando leemos, así como tal vez ya lo había dicho yo en clases pasadas, lo que nosotros hacemos cuando leemos es un acercamiento, es una aproximación apenas, pero no podemos tener una verdad tangible después de la lectura de un texto. Una verdad tangible sería algo similar a un Aleph. Recordemos que en el cuento el Aleph es un punto en el espacio en el cual se pueden reproducir simultáneamente todos los demás puntos del espacio. Entonces, una locura esto, ¿no? O sea, no se puede, Alejandro. Profe, qué pena interrumpirlo. No, Muy no, buenas tardes siempre a que su quieran merced interrumpirme, pues. y a todos los compañeros. Es muy curioso, yo sí tuve la oportunidad de leer a Jorge Luis Borges, ya había leído incluso el Aleph, y es muy curioso porque ese alter ego se puede definir también como Sí, un desdoblamiento personal del mismo autor, que incluso se hace llamar de la misma forma. sí, Siento que en similitud con el cuento de Borges y yo, esa sería una estrategia o no sé, un recurso literario que utiliza Borges, y ese recurso literario es el que nos permite de alguna forma comparar estos dos cuentos, porque Borges y yo y el Aleph, dentro de los dos cuentos hay un desdoblamiento del autor que se hace llamar del mismo nombre, con el mismo apellido, bueno, en este caso. Borges y yo habla exactamente de él mismo y de otro él que hacen lo mismo, podría decirse al mismo tiempo, así como nos pasa a nosotros personalmente. Sí, perfecto. digamos, muchas veces incluso nos desdoblamos sin querer. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a otros compañeros, a amigos, que, digamos, vamos a emborracharnos, vamos a una fiesta, y entonces uno dice, marico, ¿usted se acuerda qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, yo no me acuerdo, ese era otro yo, el que estaba actuando en ese momento. Incluso llegamos a ponerle nombre, ¿no? Ese era Rufino, era Victoria, era... Y entonces al principio es gracioso, pero siento que es una forma muy, como muy cotidiana que nosotros tenemos en el desdoblamiento. Nosotros también podemos desdoblarnos, que también es una parte muy mística de por sí. Y es un recurso literario muy, eh,
o sea, que Borges utiliza con mucha frecuencia. Entonces siento que la similitud que puede haber entre Borges y yo y el Aleph, el cuento del Aleph, es justamente ese desdoblamiento y de paso también podría decirse esa búsqueda del todo, a pesar que el Aleph podría ser, para mí en lo personal el Aleph es todo, todo lo que uno anhela y que muchas veces no puede tener. El conocimiento absoluto, podría decirse que el Aleph hasta es Dios, podría decirse que el Aleph es el amor, no sé, desde lo más cotidiano, un amor no correspondido, y todos esos puntos como los define Borges, creo que es algo así, estoy parafraseando, que es como un punto dentro del infinito Sí, y de alguna forma ser conscientes de que ese punto es muy difícil de alcanzar. Fíjese, profe, que en este momento se me ocurre una duda. ¿Qué pasaría si, digamos, yo tengo una Aleph, algo imposible, algo que quiero alcanzar, y lo quiero alcanzar, o bueno, lo quiero alcanzar, no lo alcanzo? ¿Dejaría de ser Aleph? que es más o menos el miedo que tiene Carlos, Carlos Argentino al final del cuento, ¿no? Carlos Argentino al final dice, ¿qué pasa si yo le llego a perder el sentido a lo que veo, pues por ya haber estado en contacto con un Aleph? Justamente, y es muy curioso porque siento que en lo personal que tanto los personajes del cuento como desde la vida cotidiana, pues, porque incluso también podría decirse que es un cuento muy filosófico, bueno, eh, siento que nosotros no tenemos solo un Aleph, sino tenemos muchos, y no nos damos cuenta de que conseguimos ciertos Aleph o que tenemos otros Aleph. Entonces, Vale. eh, y muchas veces pasa lo que le sucede, creo que le sucedió a Borges en el cuento, que lo encuentra, se sabe que está en un sótano de una casa, lo encuentra, lo ve, se agacha para verlo, pero no hace nada al respecto. Ujú. Muchas veces Sí. eso también nos suele pasar. Tenemos el Aleph en nuestras narices y no hacemos absolutamente nada para, no sé, agarrarlo, disfrutarlo, vivirlo, o simplemente no nos damos cuenta. Perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces ya aquí, de pronto como que nos adelantamos aquí un poquito a la parte final. Pero eso también es bueno, cuando ustedes quieran hablar de algo en referencia con el cuento, no importa, me interrumpen y bien. Estábamos en esta primera parte que es el alter ego, tratando de comprender qué es el alter ego como una especie, como lo decía Alejandro, una especie de desdoblarse. Y es una construcción, yo no diría que a partir de mí mismo, yo diría que el alter ego es una construcción a pesar de mí mismo, porque no siempre ese alter ego me va a agradar a mí, me va a gustar. También tenemos lo de los heterónimos, como en el caso del poeta Fernando Pessoa, que usaba los heterónimos, es decir, muchísimos nombres, varios nombres, y cada nombre con sus características propias, como si fuera una construcción ficcional, pero en la vida del poeta Pessoa. Eso es más o menos como para ir entendiendo lo del alter ego. El alter ego y heterónimos, ojalá vayan escribiendo estos conceptos por ahí o estas palabras. Aquí a veces por el afán los tocamos y los volvemos a soltar. Si les queda la duda, preguntan con todo gusto. ¿Alguien quería participar por ahí? Profe, yo quería participar. Nicolás. Eh, no, profe, pues sí, sí, yo apoyo el pensamiento de Alejandro respecto a eso. Yo creo que en ese libro, bueno, en el primero, lo que hace Borges es buscar eh, como una meta, por decirlo así, busca algo y normalmente nos damos cuenta que lo que es verdad para unos no lo es para otros. O, o que todo puede variar. Eh, y pues cada vez, pues lo pongo en relación con lo que su merced dice de los libros que le gustan, porque cuando uno quiere adentrarse en algo, cada vez va creando más dudas y cada vez va yéndose por más ramas, por decirlo, Sí, y va encontrando más temas y más dudas para llegar a algo. Y puede que a veces
encuentre cierta razón hacia eso, pero ya es tanto lo que se obtiene que no se para de buscar. También, bueno, veo el otro libro por la parte de que él, bueno, se refiere como a sí mismo, como a alguien que digamos que no se conoce, por el hecho de que uno siempre está en constante cambio, de que siempre se aprende y siempre se puede cambiar también. El hecho, yo lo miro por la parte de que él, eh, digamos que hace una ley ahí, en esa parte de mi imaginación, mi creatividad, lo que escribo, lo que analizo y lo que soy realmente. Y al final de cuentas se da cuenta, sí, se da cuenta que hay tanto que llega el punto en que dice, no sé cuál de los dos es el que está escribiendo. Sí, Eh, yo lo tomo por mi parte, porque a mí me pasó o me pasa de que, no sé si se han dado cuenta, yo no siempre hablo igual ni hablo de lo mismo. Em, Porque me gusta eso, me gusta estar en un constante cambio y al estar en ciertos entornos, uno tiende a crear muchas cosas, uno se da cuenta con esos ejemplos más sencillos de los chicos cuando son unos aparte y otros en la fiesta, por decirlo. sí, Pero todo eso, todas esas experiencias, todo eso lo conllevan a uno a ser, digamos, es uno mismo, pero lo llevan a ser varias personas. Y el dilema está en poder encontrar esa verdad y en poder, eh, digamos, hacer de uno todos esos alef. Sí, vale, pues, Nicolás, gracias. Y aquí pues vale la pena, ya que el tema lo toca Nicolás Alberto y también lo toca Carlos Andrés Carreño, con lo del Club de la Pelea, que es un libro de Chuck Palahniuk. Yo recomiendo mucho eh, a este escritor. Tiene unos cuentos que son demasiado fuertes. Si de pronto no están ustedes preparados para una narrativa fuerte, no lo recomiendo, pero si están abiertos a escuchar, porque el tipo es demasiado cáustico, Chuck Palahniuk. Pero entonces hay que reconocer la diferencia que hay entre un alter ego y entre un heterónimo tomado desde la literatura. Aquí lo estamos tomando desde la literatura, más no desde la parte psicológica. Porque supongamos, desde la psiquiatría también se toman muchísimo estos temas, ¿no? Cuando hay un problema de doble personalidad, y es muy común, pero aquí no lo estamos tocando desde el tema de la psiquiatría, sino desde el tema de la literatura. Es decir, usted hace una construcción estética de usted mismo. No quiere decir que de pronto usted en una fiesta diga esto y y en otra fiesta diga aquello. No en ese sentido. Que eso se pudiera trabajar de manera estética más adelante, bueno, eso es otra cosa, pero aquí nos referimos solamente al caso de la construcción de un alter ego por parte del escritor, en este caso Jorge Luis Borges. Ese sería entonces el primer tema recurrente en Borges, el alter ego. Otro tema que se parece muchísimo, este sería el segundo tema, se parece muchísimo al primero, es la cuestión del otro. Y digo que se parece mucho porque el otro también puede ser una construcción mía, ¿no? Así como esa dualidad que estábamos hablando ahorita del alter ego, el otro puede ser una construcción de mi mente, así como yo también puedo ser una construcción de mi propia mente. Es decir, lo que nosotros somos es una búsqueda. En la parte final del cuento de la Aleph, recuerdo que hay un fragmento en el cual el autor habla algo acerca de la luna que se refleja en el agua. La pregunta que yo les hago es, ¿la luna que se refleja en el agua es la misma luna? O sea, ¿o es otra? O si lo tomamos, por ejemplo, desde nuestra perspectiva como sujetos, lo que usted ve en el espejo es usted. ¿Cómo saberlo?
¿Cómo saber que lo que yo estoy viendo en el espejo soy yo? Porque incluso hay enfermedades en la cual le hace a usted ver cosas que no hay en el espejo, ¿no? Hay personas que se ven demasiado gordas y en realidad están es demasiado flacas. ¿Qué es lo que yo veo cuando me veo en el espejo? ¿Qué soy yo? Y ese yo entonces es una construcción, así como es la construcción de ese segundo tema en Borges, que es el otro. No sé si me haga entender con esto, o sea, lo que yo veo cuando me veo al espejo no soy yo, porque lo que yo estoy viendo es una imagen y toda imagen es una distorsión. Al final del Aleph me parece, ese pedacito me parece muy, muy chévere porque el mismo Borges, personaje, no Borges autor, el mismo Borges personaje, el tipo duda de que haya tenido de que haya sido un Aleph verdadero. No sé si lo recuerden. A la última parte dice, tal vez ese Aleph fue un Aleph falso o es un Aleph de cristal. Y entonces ahí uno dice, puchica, ¿y qué tal que todo lo que yo esté viendo a mi alrededor sea una especie de Aleph de cristal? Porque nada puede ser tomado en su forma completa, su significado y su significante de manera completa, amplia, es imposible, no se puede. Usted, Profe, yo sé, Profe, por aquí está Alison y está Sebastián. dale, Sebastián, tranquilo. no, dale tú si quieres. Alison, por Ok, favor. yo he hecho también como una comparación, o sea, la LEP también puede ser o sea, relacionándolo con el otro yo, o el alter ego, o la dualidad que Borges pone de pronto en sus obras, ¿no? Digamos, en el momento donde dice, espérame, te digo, ¿qué dice exactamente? Que en el cuento de la LED dice, bueno, donde dice que vio un... Ay, ¿dónde está? Espérame, profe, qué pena. Dale, dale. Bueno, dice que vio como un problema pulmonar, creo que él dijo, en las cosas que vio en el Aleph, él dice, espérame que es que no lo encuentro exactamente. Dice, bueno, vi el altivo cuerpo, dice, vi un cáncer de pecho y pues de pronto puede ser un alter ego, de pronto él ya sabía que de pronto tenía un problema con sus pulmones, estas cosas, y pues el alter ego es el miedo, o sea, el Aleph se reflejó ahí porque de pronto es un miedo que él tenía, que de pronto no aceptaba tanto, pero que él tenía porque de pronto ya sabía y pues él murió de eso, ¿no? A un enfisema pulmonar o algo así. Entonces, pues también puede ser, o sea, también me hizo referencia a ese alter ego, el Aleph, al miedo, a lo que no conocemos y estas cosas que muchas veces nosotros no aceptamos. Sí, señora. Sí, puede pasar, ¿no? Porque el autor también va dejando de sí una mancha en su obra estética. La obra estética, en este caso un cuento, siempre va a quedar marcado por lo que es el autor. Gracias. Y Sebastián, Sí, profe. ¿Se me escucha bien? sí, señor. Yo lo tomé más que todo por la dualidad que representaba Borges en sus obras, porque aquí, digamos, eh, ahí mismo está específico en el cuento, él pudo ver una imagen, entonces el Aleph sería como esta imagen de todo lo demás. Y lo mismo en Borges y yo, ahí yo lo tomo como que pues yo soy yo y Borges es la imagen que él tiene de sí mismo, o sea, como esta Pues que imagen. al fin de cuentas, Sebastián, nosotros somos una imagen de nosotros mismos. ¿Sí? Mm, Nosotros somos una imagen de nosotros mismos. O sea, cómo saber qué es de forma total lo que es el yo? Si yo de pronto si me he visto, supongamos, en las fotos de hace 10 años y yo ya no me reconozco, Eh, porque profe,
Sí, Eh, Perdón por interrumpir, yo quería, porque están tocando algo que quería comentar. sí. Eh, Tal vez el yo que se conoce a sí mismo no sea un sujeto tan transparente para conocerse a sí mismo, pero donde más se acerca a ver una unión entre el significante y el significado es en el pensamiento de la creación. Es lo que yo creo. O sea, acá abstracto está el significante y el significado lo más unidos posible. Y cuando sale en forma de una creación, en forma de un cuento, en forma de una imagen, en forma de un pensamiento ya plasmado, Ujú. el significante sale y sale con una parte de mí, sale con una parte del yo. Entonces yo creo que ahí se va configurando el alter ego, porque de alguna manera se desprendió una parte de mí y ahora yo me puedo ver de una manera distinta. Y mi percepción de mí cambia cuando me veo, no sé si me hago entender. Sí, y eso me parece muy chévere. Lo último que dijiste es muy chévere. Mi percepción cambia. Cada vez que yo me miro al espejo, mi percepción cambia. Entonces se complejiza el yo, porque supongamos, cuando nos vemos en el espejo, hay veces que nos vemos agradables. Oh, esto es mucho tipo para hacer pinta. Y Y no solo hay no otros solo días en el que no. espejo, Hay otros días que nos vemos, pero ¿qué me pasa hoy? Siendo el mismo, aparentemente, señor. no solo en el espejo, sino en nuestros logros, digamos, de alguna manera llegamos a lograr algo que no esperábamos y nuestra percepción de nosotros cambia. Decimos, sí podíamos. Decimos, yo tengo otras capacidades que al parecer no conocía y nos, como su merced dice, se complejiza la percepción del yo. Sí. Pues él también lo dice cuando menciona si la relación que tiene entre él y su otro yo, si es una amistad, o sea, si no sabe si la relación es hostil o si en realidad sí se lleva bien con él. O sea, también va ahí. Totalmente, ¿no? O sea, lo que nos pasa a diario, Pues yo creo claro. que ahí entra, yo creo que ahí entra algo bueno, lo que decía Camilo de la percepción de sí mismo. Yo creo que eso varía según a veces lo que uno pueda suponer de sí y lo que quiera lograr. Yo creo que en esa parte, pues me queda una duda y también me queda como eso de tal vez nuestro entorno nos puede ayudar a darnos cuenta de ciertas falencias o de lo que estamos mostrando realmente, porque nosotros podemos tener una percepción, pero eso puede variar según las otras personas. Ok, y recuerdan el texto que yo les envié de Jalil Gibran, llamado El Loco, en la que había un señor gracias, había un señor que decidió quitarse las máscaras. Sí, decide quitarse las máscaras y lo que pasa es que termina convirtiéndose en el loco de la ciudad. Todo el mundo lo termina llamando el loco, porque lo que nosotros hacemos todos los días, y según pues el texto de Jalil Gibran, es ponernos máscaras. Todos los días apenas nos levantamos nos ponemos las máscaras para poder interactuar con el otro. Nunca podemos estar sin nuestras máscaras. Eso también es como, pues, bueno, el segundo punto, que es el otro, se relaciona con el tercero también, que ya alcanzamos aquí a hablar un poquito, que es el espejo. Los espejos en Borges siempre son recurrentes, la figura del espejo. Hay una parte de Jorge Luis Borges donde dice eh, algo así, lo voy a parafrasear, no recuerdo muy bien: detesto los espejos y la cópula porque multiplican al hombre. Esa multiplicidad de seres que se dan a partir del espejo. Eso me parece muy curioso, lo del espejo, porque el espejo en sí es una refracción, y toda refracción entonces está falseada. Lo que nosotros vemos es un falseamiento. Y entonces, ¿no será que el Aleph que tenemos es un Aleph falso? O como decía Alejandro al principio, tenemos varios Aleph, muchos Aleph. El Aleph de este señor era un Aleph relacionado con la infancia. No sé si ustedes de pronto lo pudieron ver. Es un Aleph relacionado con la infancia. Bueno, pero ¿a qué iba aquí antes? Y retomo ese primer punto del alter ego o heterónimo.
Eh, Carlos Daneri, Carlos Argentino Daneri es Borges. Carlos Argentino Daneri es Borges autor. Uy, no sé si con esto me estoy complicando la vida, pero es que hay una parte, en la segunda página del cuento, hay una parte donde donde Borges empieza a describir a Carlos Argentino Daneri, que es el primo hermano de Beatriz Viterbo. Entonces le empieza a decir, es una persona que es así, 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 y entonces ese constructo mental que estoy armando es similar a Jorge Luis Borges de la vida real. Déjenme lo leo. No sé si de pronto ustedes ya habrán visto por ahí una foto de Jorge Luis Borges. Si no la han visto, pueden buscarla. Ahorita que casi todas las fotos de Jorge Luis Borges salen muy similares, son muy parecidas. Y se van a dar cuenta de lo que les digo. Miren la descripción que hace Borges, el personaje, acerca de Carlos Argentino Daneri. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca, ilegible, de los arrabales del sur. Es que Jorge Luis Borges trabajaba en una biblioteca. Él era director de una biblioteca. Entonces, también por eso empecé, más la descripción física, me hizo darme cuenta que Carlos Argentino Daneri es un alter ego de Jorge Luis Borges. Sí, señora. Sí, profe, por eso le digo, porque cuando yo estaba leyendo y vi lo del problema pulmonar que mencionaba, y yo venga, medio curiosidad, yo dije, venga, ¿de qué murió este Sí, señor? sí. Y busqué y decía, pues, de eso, entonces ahí también me di cuenta de eso. Fue por solo leerlo. Que ahí hay como una especie de profecía. A veces Exacto, sí, sí, en señor, el literato señor. podemos ver eso. Muchas veces se adelantan a su muerte, supongamos. Hay varios ejemplos de literatos que se han adelantado a su muerte, más o menos en cómo va a ser la muerte. Y esto lo hace cada vez más atractivo. A mí me gusta muchísimo leer a Borges, a Caicedo, como Andrés Caicedo. Pero me refería a un poeta que ahorita se me escapa. De pronto Alejandro recuerda, estará por ahí Alejandro, recuerda Sí, señor. mm, piedra negra sobre piedra blanca. Recuérdeme el poeta peruano, el poeta peruano que escribe Voy a morir en septiembre con lluvia de París. Es un poeta de Perú. ¿Cómo se me va a olvidar ¿No es ahorita? Fernando Vallejo? Sí, es Vallejo. No Fernando Fernando, Vallejo. No Fernando, que Fernando No, es César Vallejo. César Vallejo. César, Gracias, César. Oscar, Sí, sí, sí. también. César Vallejo. Una especie como de adelanto a la muerte, ¿no? En un poema hermosísimo que no recuerdo, es algo así como piedra blanca sobre una piedra, pero el caso es que el tipo dice, moriré en septiembre con lluvia de París, una vaina así, y casi le pega, casi. Entonces, aquí podría pasar algo similar con lo de Borges. Entonces, me empiezo a dar cuenta de eso. Fíjese, profe, qué Sí, pena interrumpirlo, que la percepción que su merced nos está dando es muy curiosa, porque es una nueva perspectiva, porque sería como un alter ego del alter ego. Yo, en ¿cómo así? realidad, claro, porque está Borges escritor, está el alter ego de Borges escritor que viene siendo Borges personaje, y está el otro personaje que se me va ahorita el nombre, que su merced mencionó ahora, que es el Daneri. alter ego del mismo personaje. Sí, 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 sí. Por Mm, consiguiente, sería un alter ego de otro alter ego. perfecto. Y, no sé si ven que esto es como una especie de hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna, en la mitología griega, el que se iba dejando para el que se iba dejando como marca para que no se le olvidara a uno cuál era la entrada en un laberinto, porque ese entonces es el cuarto tema en Borges que les quería aquí traer, que es el laberinto. El primero, el alter ego,
o la heteronimia. El segundo, el otro o la dualidad. El tercero, el espejo. Y el cuarto, el laberinto, porque esto es como una especie, como que uno se pierde un poco, a manera de laberinto. Los laberintos siempre van a estar en una gran parte de la narrativa de Borges. El caso es que, bueno, y lo que yo les quería decir de la metaficción, la metaficción que, este es otro tema también para otra clase, pero así de manera somera y a manera de brochazo, Alejandro. No, profe, se me fue, perdón. A manera de brochazo es cuando el autor le pone su mismo nombre a un personaje. Y esto pasa, por ejemplo, ahora sí, en Fernando Vallejo, en La Virgen de los Sicarios, el protagonista de La Virgen de los Sicarios se llama Fernando Vallejo. Y entonces, cuando las personas no conocen, confunden y no encuentran la metaficción y se confunde, ¿no? La ficción con la realidad y piensan que esto es un registro autobiográfico y esto no es un registro autobiográfico, esto es una obra de ficción, una obra estética, la Virgen de los Sicarios. No es Fernando Vallejo, autor, el que se enamoró de un sicario. El que se enamoró de un sicario es Fernando Vallejo, personaje. Y entonces aquí tenemos a Borges, personaje, metaficción, ¿no? Y también tenemos, como dice Alejandro, una especie de alter ego, de un alter ego, porque está Carlos Daneri, que también es Borges, pues al parecer, ¿no? Podría pasar por las descripciones que se dan. Y déjenme, pues aquí termino esta parte. Dice, es autoritario, pero también es ineficaz. Ahí hay una especie de autocrítica, ¿no? Es muy difícil yo decirle a una persona, usted es ineficaz, pero conmigo mismo sí lo hago. Es ineficaz. Aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. Ahí está Borges. Borges, el hogareño, Borges siempre al lado de la mamá y años más adelante al lado de María Kodama. A Borges le gustaban el paseo por el barrio, pero Borges era siempre muy de su casa. A 2 generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Y ahí ya me di cuenta, ya no hay lugar a dudas, este señor es Borges. Carlos Argentino Daneri es Borges. Y entonces empiezo a entender por qué el afán de Borges, el personaje, en ir a la casa de Carlos Daneri, aun cuando ya esta señorita Beatriz Viterbo, señora Beatriz Viterbo, ya había muerto. ¿A qué va la casa? Es que es un encuentro con él mismo. Dice, su actividad mental es continua, apasionada, versátil y del todo insignificante. La autocrítica. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Bueno, listo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que Carlos Daneri es Borges, ya vamos a empezar a entender un poquito más adelante lo que se viene con el poema que escribe Carlos Daneri. Carlos Daneri escribe un poema, escribe poesía, y hay una parte donde Carlos Daneri dice, esto es lo máximo. O sea, esto sí vale la pena, esto puede cambiar el rumbo de la literatura. Y por otro lado está Borges que dice, eso no son más que versos cacofónicos, es una cacofonía. Cacofonía es algo que suena feo. Eso no sirve para nada. Miércoles, y eso es lo que nos pasa a nosotros también en la vida real. Hay un yo que nos dice, ¿usted por qué está diciendo eso? Lo que usted está diciendo está mal. Usted no sirve para un carajo, hermano. Y hay otra parte que como que nos exalta. Uy, pero lo que usted está escribiendo está muy bien. Lo que usted está diciendo está muy bien. Y nosotros nos debatimos en eso. Eso es parte crucial del cuento del Aleph. Entender que es una conversación
en esa legión que somos nosotros, ¿no? Aquí vamos a lo del texto de la Biblia, donde se habla, una parte de la Biblia donde una persona está poseída por espíritus y Jesucristo le pide que le dé el nombre y esa persona que está poseída dice, yo soy legión porque somos muchos los que habitamos. Esto sin tomarlo pues desde la parte psicológica, ¿no? Sino desde la parte literaria ocurre muchísimo. Bien, listo. Entonces, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Que yo a veces me extiendo y no dejo hablar a la gente, hombre. Se está sintiendo esa misma pasión de cuando uno cuando ya empieza a entender a Borges, porque es que al principio uno no le entiende, y dice, pues, ¿esto qué tiene que ver? Y entonces Carlos Daneri le dice, no, hermano, le dice a Borges, personaje, yo lo que quiero es que usted me le haga el prólogo a mi libro. Y Borges, el personaje, dice, no, ¿yo en qué me metí? Porque yo no le voy a prologar esa cacofonía, yo no le voy a prologar ese libro tan feo, ¿yo ahora qué hago? Entonces, aquí ya esto conversa de manera intertextual con el texto que ya nos leímos de Borges y yo, porque aquí hay un Borges que ya es importante, ¿no? O que ya tiene cierto renombre en el mundo de las letras, y hay un Borges que no. Dice yo ahora qué voy a hacer con esto. Este tipo lo que quiere es que yo le haga el prólogo del libro. Quedó así, Alejandro. Fíjese, profe, que esa especie de dualidad ahí es muy cercana a lo que pudo haber sentido, pensado o vivido Borges en su momento, Borges como poeta, porque pues él también, aparte de sus relatos, escribió poesía, y en algún momento lo que su merced nos comentaba, probablemente hay una parte de Borges que le decía, hermano, usted está haciendo las cosas bien, y había otra parte que decía, esto es una basura, Sí. y probablemente él mismo se decía o sea, fíjese que es una cuestión muy, muy curiosa, porque es la poesía como redención de sí mismo, porque de alguna forma ese Borges que no cree en sí mismo, bueno, el Borges que cree en sí mismo, le pide al Borges que no cree en sí mismo que le prologue el libro, como diciéndole, hermano, yo sé que usted piensa mal de mí, pero deme una oportunidad. Sí, sí, sí. Y siento que ahí está de alguna forma la poesía como redención personal, tanto del autor como del lector. Y de más que en todo eso, como su merced lo decía, también está nuestra vida. Y siento que de alguna forma también deberíamos utilizar algo de nuestra vida cotidiana para que ese ser dentro de nosotros mismos que no está de acuerdo con lo que hacemos o que no cree en nosotros mismos como tal, utilice, sea persuadido por la redención y buscar la redención de alguna forma, en la poesía, en el arte, en la pintura, en las pasiones. Uy, viejo, y es que nosotros tenemos, o sea, nosotros nos hemos hecho, no, bueno, no voy a hablar de manera general, que es tan feo yo, ¿quién soy yo para hablar por ustedes? Voy a hablarlo de manera individual, por mí. A veces yo me echo mucho daño, hombre, a mí mismo. Y hay pensamientos en los cuales también yo digo, puedo pensar que lo que yo he escrito o lo que yo he dicho no tiene valor. Y lo que dice ahorita Alejandro, el hecho de buscar una especie de redención, una especie de perdón o una especie eh, 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 de volver a ser amigo, ¿no? Eh, la literatura, o sea, ¿cómo digo yo esto? No es que la finalidad de la literatura en sí sea una especie de redención, pero yo sí podría decir que por medio de la literatura, como lo dice Alejandro, pueda uno alcanzar cierta comprensión de uno mismo, ¿no? Porque yo no creo en nada de eso de los libros de superación personal. Me perdonarán quienes sí, pero personalmente no.
No me gustan los libros de Paulo Coelho, no me gustan los libros de Cuauhtémoc, ¿cómo se llama este? No me gusta que me den consejos cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Hay por ahí un libro. No estoy de acuerdo y no es una literatura que a mí me guste, que disfrute, no disfruto. Eh, pero, pero sí veo que esta especie de literatura, por ejemplo, de Borges, me hace chocar contra mí mismo y eso me permite a mí empezar a saber qué es eso del yo, a desentrañar vainas, ¿no? Por allá, a ver qué es esa vaina del yo, qué encuentro. Entonces, bueno, listo. Esto entonces va ocurriendo con el Aleph. Empieza una serie de visitas, ¿no? De Borges, el personaje, a Carlos Argentino Daneri. Y nosotros vemos que como que Borges, el personaje, quiere quedarse en la casa. ¿Cuál es el afán de Borges de quedarse en la casa cuando ya Beatriz Viterbo murió? Y el afán lo podemos ver porque él decía, afortunadamente en la segunda visita algo me favoreció y lo pone con fecha, ¿no? 1929 empiezan esas visitas constantes a a la casa de Carlos Argentino, después de la muerte de Beatriz, en 1929. En 1933, un aguacero favoreció el hecho de que no hubiera ido a la hora del almuerzo, sino que hubiera ido, era a la hora de la cena. Y en 1934, Borges, el personaje, lleva un coñac y se queda, y esa visita dura hasta medianoche. ¿Qué relación tiene entonces ahí Beatriz Viterbo? ¿Quién es Beatriz Viterbo? ¿Y por qué Beatriz Viterbo aún así sigue siendo muy importante? Parece que Borges aquí la eliminó. O sea, Beatriz Viterbo en el cuento ya ha nacido muerta, pero aparte de eso, uno podría decir, como Borges no es cronológico, ¿no? Borges no es cronológico, no lleva una linealidad cronológica. Borges ha eliminado a Beatriz Viterbo porque no vuelve a hablar de Beatriz Viterbo, sino que se centra en Carlos Daneri. Una especie de relación, de relación de enamoramiento propio, tal vez, de cuando, de cuando me miro, de Narciso, ¿sí? Una relación de Narciso. Narciso, el personaje de la mitología griega que fue condenado a mirarse al espejo por mucho tiempo hasta que terminó enamorándose de él y ya no podía mirar más hacia otras partes porque estaba enamorado de él, de tanto mirarse en el espejo. Pero entonces, ¿qué pasa con Beatriz Viterbo? Es mi pregunta. ¿Qué ha ocurrido ahí? Les dejo esta pregunta ahí para que lo vayan pensando. Si quiere ahorita, pues al final iremos hablando sobre esto. Listo, entonces, Borges, ¿qué puede representar en este cuento? Yo les voy a decir desde mi perspectiva, Borges puede representar de manera general eh, una Latinoamérica huérfana y una Latinoamérica en búsqueda de su propia identidad, porque todavía no nos podemos dar una identidad como latinoamericanos, mucho menos como, o sea, como individuos es difícil. Ahora imagínense como latinoamericanos. El latinoamericano siempre está mirando hacia Estados Unidos o hacia Europa. No estamos mirando hacia nosotros. Siempre tenemos esos ideales de que Francia es mejor, de que lo mejor es estar viviendo en Miami. Tenemos esas perspectivas puestas allá, pero nos cuesta trabajo representarnos en una identidad latinoamericana. Después de que se fueron los españoles, después de que salieron los españoles, y después de que salieron los ingleses, los franceses, etcétera, Latinoamérica empezó a constituir, empezó a hacerse una historia fragmentada en países. Y dentro de esos países, lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Colombia, que hay muchos países dentro de un mismo país, muchas Colombias. No podemos decir que Colombia Chocó es la misma Colombia Bogotá.
Colombias muy distintas, ¿no? Entonces yo creo que leer a Borges es ese encuentro, o desencuentro más bien, y puede ser una representación de lo que nos está pasando a nosotros como latinoamericanos. Somos un continente huérfano y en búsqueda todavía de una identidad. Apenas tenemos una representación, como lo es el Aleph, pero dice al final, dice, como termina este cuento, el cuento es perfecto, o sea, está muy bien estructurado. Yo siempre cuando voy a leer un texto, yo miro primero la estructura, porque si el texto es inicio, nudo y desenlace, y el desenlace es vivieron felices y comieron perdices, el cuento es malo. No lo vuelvo a leer y no lo tomo en consideración, porque lleva una estructura ya medieval. No, eso ya pasó y yo no estoy interesado en leer ahorita algo medieval, a menos de que sea con un ánimo académico. Pero la linealidad de Borges es totalmente distinta. O sea, me propone una nueva forma de narrativa. Primero por esa estructura, que me llama muchísimo la atención. Y segundo por los personajes tan bien construidos. Cada uno tiene una forma de ser peculiar, aún siendo tal vez la misma persona, alter ego. Y termina así entonces este cuento. Una pregunta Profe, es, sí señor, Marlon. profe, tengo algo que aportar sobre lo de quién sería Beatriz Viterbo. Sí, escuchamos, vale. Pues, profe, según lo que averigüé esto, Beatriz Viterbo es un amor fallido del escritor Borges. Entonces yo creo que también por eso lo pone como si ella estuviera muerta en el cuento, ¿sí? Porque fue un amor frustrado, algo que no fue mutuo, y entonces por eso yo creería que lo pone así ¿qué? Como si ella estuviera muerta. Y ella era pues una amiga del escritor, y como decían en narrativa de Borges, era una aficionada a la literatura francesa y eso. Sí, Entonces, esta señora llamada Estela Cano, si no estoy mal, Estela Cano, ella aseguró que Borges se había inspirado en ella para hacer el personaje de Beatriz Viterbo, que diga. sí. Y Marlon, ¿y Según lo que leí, dónde pues, leyó eso? ¿Dónde lo encontró? lo encontré en Curiosidades sobre Jorge Luis Borges y el libro de la Ley. Bueno, habría que verlo, ¿no? Y pues ella misma lo aseguraba, pero ella lo dijo fue después de la muerte del escritor. O sea, ella hizo esas declaraciones después de la muerte del escritor. O sea, no mientras él estaba vivo, pero y ella aseguró todo eso, lo del amor fallido y todo eso. Sí. Entonces, pues, eso fue lo que más o menos me acuerdo. Eso podría Porque ser, eso lo leí, pues, sí. podría ser una Señor, posibilidad, podría ser una posibilidad, pero también dejándolo, y ahí también, señor. sí, ahí también sería como un alter ego de ella, ¿no? De esta señora llamada Estela Cano, Pero ¿o no? no todos los personajes son alter ego. Supongamos, No. Carlos Argentino Aneri sí es un alter ego de Borges, pero esta señora no sería un alter ego de ella porque está siendo ficcionada por Borges. Si esta señora Mm, escribiera un cuento y le pusiera ese otro nombre, entonces sí sería un alter ego de ella. ¿Sí me hago entender? ok. Vale. Ok, vale. Entonces sí, eso Mm, era lo que quería aportar, profe. Pero eso pues, lo leí hace como 15 días, cuando recién lo del cuento, pues, porque me pareció muy, o sea, la literatura, o sea, como que la primera vez que lo leí yo no entendí, o sea, me confundí, porque pues nunca había leído. Y pues entonces busqué varias curiosidades, también busqué en YouTube, y todo lado así, y me explicó mejor el cuento, y pues ya pude entenderlo de mejor manera.
pero Sí, pues también tuve que leerlo como unas 3 veces para poder exacto, captar bien lo que nos quería dar a conocer Borges. exacto. No, y es que no sé si ustedes pues se dieron cuenta, empezar a leer a Borges, Borges como que al principio uno lo va sacando, ¿no? Pues, o sea, porque uno no va entendiendo, entonces, como cuando uno no entiende, entonces como que se aburre y empieza, yo por qué estoy leyendo esto. Pero justamente eso lo hace de calidad a Borges. No quiero decir que todo escritor difícil de leer tenga valor, no todos. Hay unos que son completamente ininteligibles, inentendibles, pero que no tienen tanto valor como si lo tiene Borges. Eh, por ejemplo, es distinto de leer un libro como ¿cómo es que se llaman esto de los vampiros adolescentes? Crepúsculo, profe, o algo así. Exacto, exacto. Crepúsculo. Sí, sí, sí. Exacto, porque usted se pone a leer Crepúsculo y usted lo lee en una tarde y muerto de la risa. Y eso, ¿y cómo me rinde a mí leer? Pero es que es distinto leer a Borges. Porque a Borges usted lo tiene que leer con todos los sentidos. Y no solamente los sentidos, sino con todos sus recuerdos y con todas las intertextualidades. Usted está leyendo a Borges y no lo está tomando de manera literal. Usted tiene que estar pensando en esto que leí la otra vez. Así como Marlon dijo, esto yo lo leí hace rato. Entonces, también puede estar pensando en lo histórico, en lo social, en lo político, que eso también nos pueda estar dando una idea, ¿no? De la política y lo social de algún tiempo. Entonces, eso es lo chévere, pues, de leer entonces a Borges. Profe, Sí, señor. profe, qué pena. Es que yo les mandé un link. Ese link, bueno, a mí me ayudó a entender un poco lo de este libro de Borges porque se me complicó un poco al principio. Y ahí habla sobre el alter ego de él, sobre la Aleph, sobre, me parte una pequeña referencia a lo que hace Beatriz, habla de varias cositas de él. Es como una crítica de ese libro, por decirlo así. Ok, vale, listo. Bien, Nicolás, muchas gracias. Entonces, qué es importante aquí saber? Es importante saber que no existe solamente una lectura de un cuento, sino que existen muchísimas lecturas de un cuento. Y toda lectura es un acercamiento, como lo decía al principio, es una aproximación. Yo no puedo decir, esta es la verdad absoluta en cuanto a la LEF, estudiantes, y ya listo y no más, porque para yo tener una concepción tan amplia tendría que tener una especie de Aleph aquí en mi casa y no lo tengo, ¿no? De poder ver todo lo que hay alrededor de la literatura y eso es imposible. Entonces, primero que todo eso, una lectura es un acercamiento y esto lo relaciono con la actividad que vamos a hacer a continuación. Como cada lectura es un acercamiento, entonces ustedes me van a dar un acercamiento al cuento de Borges y yo. ¿Cómo lo leen? Eh, ¿Qué análisis le pueden hacer? ¿Qué interpretación le dan a ese cuento de Borges y yo? Que es muy corto, pero una vaina increíble. Entonces, ¿les parece si lo hacemos en 7 minutos? Pueden escribirlo ahí en sus cuadernos, máximo unos 4 renglones, para que a las 3:30 estemos leyendo lo que escribieron. Ojalá muy cortico, ¿no? Con eso alcanzamos pues a leer algunos cuantos de sus participaciones, ¿vale? Máximo 4 renglones. ¿Cómo lo leen o qué interpretación le dan? ¿Qué análisis le hacen? Máximo 4 minutos y a las 3:30 entonces leemos, cada quien lee lo suyo. ¿Qué es lo que tenemos que escribir? Marlon, tienen que escribir entonces qué interpretación le dan ustedes al cuento
Borges y yo. Ah, vale. Por aquí entonces lo escribo también, ¿no? Interpretación de Borges y yo. 4 renglones máximo. A las 3:30 leemos. Listo, entonces ya nos vemos en 8 minuticos.
Bueno, ¿listos? Bien, entonces, pues mientras tanto, mientras que van terminando ustedes ahí 2 minuticos, yo voy a dar la interpretación de la pregunta que yo les hacía a ustedes al principio de qué era Beatriz Viterbo, ¿no? Basándome también en lo que dijo Marlon, que es importante. Me doy cuenta que aquí el cuento, Profe, sí señor, antes de que su merced haga, pues, esa acotación, sí, eh, a mí hay algo, hay algo que no me gusta de la literatura, y es sí, que, bueno, también pasa en la filosofía, pero bueno, y es que para llegar a un punto, tú ya tienes que saber bastantes cosas acerca del escritor, de todo eso. Entonces, digamos que el aporte que voy a dar va a ser muy especulativo porque no conozco mucho acerca del autor y no conozco, bueno, muy bien del tema. Pero en base a lo que decía Marlon, tal vez Beatriz Viterbo es una excusa para hablar consigo mismo. Es una excusa, perfecto, es una listo. excusa de que, digamos, es un amor que no se pudo dar y se quiere reconciliar perdonándose a sí mismo por ese amor, pero en sí es una excusa para reconciliarse consigo mismo por todos los otros fracasos que tal vez ha tenido. Entonces, al principio la mencionan, pero es solo para que Carlos Argentino hable dentro de su neurosis, con Jorge Luis Borges. Sí, sí señor. Eh, Usted se me adelantó, hermano. Se me adelantó. Pues más o menos algo parecido era lo que yo iba a decir. Alejandro, Profe, yo siento que no es de alguna forma como una especie de reconciliación o de perdón consigo mismo, sacando la excusa de Beatriz por un amor que no fue correspondido, sino yo siento que es la dualidad que hay en cada ser humano, en este caso en Borges, para lograr amarse a sí mismo, como si Beatriz fuese el amor propio, como si Beatriz incluso podría decir fuese una Aleph. miremoslo desde esta pregunta. Lo que decía aquí Camilo, acerca de que uno tiene que empezar a hilar esto con otros textos, ¿no? La palabra Beatriz, ¿la han escuchado en alguna parte de la literatura? Me parece a mí que en la Divina Comedia, Perfecto, listo, ahí está. Es que el nombre es muy diciente. Beatriz era el amor de la vida de Dante Alighieri. Y ese amor que tiene Dante Alighieri a Beatriz es tan grande que incluso la pone en la parte del paraíso para que recibiera al poeta, ¿no? Hay una comedia que al principio está el infierno, el purgatorio y después está el paraíso, la pone ahí justamente y vea que aquí está puesta de la misma manera que la Divina Comedia, como una especie de una representación al acercamiento con uno mismo, porque cuando Dante llega al paraíso es una especie ¿cómo era la palabra que usted usaba ahorita, Alejandro? Perdón, de perdonarse a uno mismo, de redención. redención, profe. Claro, lo que hace Dante Alighieri es una redención. Y lo que está haciendo aquí Borges con Carlos Daneri Argentino es una redención también. Y Beatriz está cumpliendo, desempeña un papel ahí muy importante, muy, muy importante. Es más, se podría relacionar incluso con la religión católica, con la figura de María, de la Virgen María, de la religión católica. O también se podría relacionar con qué más. Ya, con la mujer del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? La mujer que está puesta como una especie de altar y que al fin de cuentas es la que va a ayudar a ese encuentro consigo mismo al personaje. Veamos en la novela María de Jorge Isaacs, María muere a lo último y lo que le deja a Efraín es una especie de encuentro consigo mismo. Jordi, Pues, profe, pues digamos que la figura de Beatriz también podría ser
digamos, no sé, un grupo de la sociedad, por ejemplo, en el sentido de que, digamos, que a veces uno intenta crear como personajes para encajar en algún sitio, ¿no? Entonces, digamos que con la muerte de Beatriz, digamos, es como terminar el proceso de encaje y cada vez fueron más seguidas las visitas a la casa por reencontrarse con quien era en principio. Sí, 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 sí. A eso voy. Me parece que esa es la figura también de Beatriz. Perfecto. Sí, en lo bacano de leer no es tenerlo ahí literal, sino que nosotros seamos capaces de ir viendo cómo se empiezan a hilar estas, porque todo parece un mismo texto. Vea que aquí esta señora Beatriz muere en María del siglo XIX de Jorge Isaacs. María muere, ¿no? En la vida real de Dante Alighieri, Beatriz muere y después está en el paraíso. eh, y de aquí podríamos nosotros quedarnos otra hora conversando acerca del papel de la mujer. Dice Jorge Rodríguez, o tan solo una conexión para traer su hermano al cuento, aunque supongo que debe ser algo más profundo. Sí, lo que pasa es que Carlos Daneri, al fin de cuentas, como veíamos, no es más que un alter ego de Borges. Bueno, listo. Entonces, me encanta eso. Entonces, lo que les estaba diciendo aquí al final, no sé si se vea, al final del cuento, dice a Estela Canto. ¿Sí se ve? ¿Se ve ahí? Profe, sí. Ah, bueno. Y entonces, si vemos en la vida real, esta señora sí puede ser Beatriz Viterbo en la vida real, pero la literatura no es para, o sea, la literatura también está para ser vista desde otros puntos de vista. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué representa? No quién es Estela Canto, ni quién es Beatriz Viterbo, sino qué representa. Porque estas representaciones son mucho más interesantes que la vida real. Vale, entonces comencemos. ¿Quién quiere leer? Pues voy yo, profe, entonces. Listo, Jordi. Entonces yo, bueno, aquí escribí en Borges y yo veo un afán de Borges, autor, de escapar de su realidad como escritor y de figura ya pública. Esa descripción de ese Borges cuando no era nadie más que una persona común. Por eso es que en una parte dice, poco a poco voy cediéndolo todo. O sea, refiriéndose a que ese Borges que era antes de ser un escritor y de ser una figura pública, dejó de ser. O sea, ahora simplemente, o sea, se siente como apartado de lo que él era antes de que comenzara a ser una figura pública y de una figura grande en la literatura, digámoslo así. Me encanta que ustedes ya sepan identificar cuando estamos hablando de Borges, personaje, Borges, autor, etcétera, porque yo tardé mucho tiempo en hacer esta distinción. Tardé mucho tiempo y si alguien me hubiera dicho eso desde el principio, listo, vale. María José Rodríguez. Bueno, lo que yo pude inferir es esa dualidad del ser, ¿sí? Pues él, bueno, se describe a sí mismo como dos personas totalmente diferentes, mostrando su identidad y el sujeto, viendo que las características del otro son atribuciones de él mismo. Y bueno, este tránsito para develar que el Borges público apenas refleja una parte de lo que él es realmente. Y queda en ese dilema de la construcción de su sujeto, con un proceso pues de introspección para descubrirse a sí mismo uniendo sus alter egos. Chica María José, pero eso está no más de profundo, hombre, eso está muy bien. Muy bien, listo, gracias. Sebastián. Bueno, lo que yo vi fue algo parecido a lo de María José, es que aquí aparece alguien más con quien uno convive y nosotros mismos nos vemos identificados porque somos parte como de esa misma dualidad. Digamos que somos para el público una persona y para nosotros alguien más.
pero como así es nuestra naturaleza, somos como estas dos personas, digamos, tenemos como dos naturalezas y actuamos independientes, pero aún así estamos juntos. Digamos que somos algo para nosotros y algo para los demás. Sí, Sebastián, incluso no solamente dos, muchas. Eso pasa también con los registros del lenguaje, porque con los registros del lenguaje en la teoría nosotros nos damos cuenta que el lenguaje que yo uso, por ejemplo, estando en la casa es uno, cuando el lenguaje que yo uso con mis amigos es otro, el lenguaje que yo uso cuando estoy jugando un chico de billar es otro, y cuando estoy en una clase es otro. Entonces podría pasar algo similar. Muy bien, Sebastián, claro que sí. Mm. Daisy Joana. Buenas tardes, profe. Bueno, como tal, con la interpretación que le di a ese cuento es que habla como de una exploración como de sí mismo, con una visión distinta, eh, por decirlo así, como ese yo privado. Como nos habla usted, pues como de esas imágenes en los que habla, por decirlo así, entre comillas, de la teoría de Borges, en ese tercer punto sobre los espejos, sobre cómo se puede ver él mismo, y lo que nos habla ahorita de cómo nos podemos ver de diferentes formas ante los demás. Ujú. Sí, señora, de acuerdo. Luis Manuel Tequia. Bueno, profe, pues no sé, lo que yo pude como sacar fue, primero, pues, que Borges trata de mostrar como primero la parte del Borges que todos conocen, pero también trata de hablar un poco de su yo. Y también logré observar algo en el texto, es a lo que él habla es sobre su relación con el Borges reconocido, que no sabe si puede afirmar si su relación es hostil, que sería muy exagerado afirmar eso. Y pues yo creería que sí, porque él se está refiriendo a ese Borges durante el texto de una forma indiferente, con indiferencia hacia ese Borges. Em, él siempre habla como de que, bueno, ahí habla de como a él es al que le pasan las cosas, como lo bueno, que él es el que, por decirlo así, como que él es el que se lleva el crédito. Y por último, habla en la última parte que dice como no sé cuál de los dos es el que escribe esta página. ¿Por qué? Porque él también en esa parte dice que él de por sí ya le está cediendo todo al otro Borges, porque es el que se lleva todo el crédito, por decirlo así, para él. Claro, incluso hasta las regalías por los libros que vende. Es el que se lleva el otro Borges. Que Sí, al fin de señor. cuentas no se sabe cuál es cuál. Porque uno decía, pero ¿cuál es cuál entonces? ¿Cuál es el autor? No, no se sabe, no se sabe. Pero sí son varios. Listo, Luis Manuel, gracias. Vale, profe. Johan Ardila. Buenas tardes, profe. Buenas. Profe, yo lo tomé más por el lado de que el Borges que estaba hablando, o sea, el Borges que dice que está tatuado es como la inspiración que toma el Borges como persona, o sea, el Borges que está afuera, el que no actúa. Entonces quiere decir que el Borges que está dentro, el que siempre está atrapado, es el medio, o sea, como que el Borges persona lo utiliza para sacar sus libros, o sea, para sacar como las experiencias. O sea, como que el otro Borges no lo deja salir porque si sabe que él sale, como que los libros, o sea, no los va a tomar como más como a nivel económico, sino los va a tomar más como a nivel personal. Entonces, lo que el otro Borges necesita es que le dé plata. Entonces, por eso es que no deja salir al otro y no lo deja como tomar las decisiones al final. O sea, solamente como que lo utiliza, le saca como la información y nunca o sea, como que siempre trata de suprimirlo cuando él intenta salir. Eso es lo que yo inferí, profe. Y vale, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso individual, hay un Johan Alexander hijo, hay un Johan Alexander amigo, hay un Johan Alexander estudiante, y todos se parecen, pero no son lo mismo. Bien, Camilo Alejandro Rincón. Bueno, yo acá entendí que él tenía un diálogo, pero no con un alter ego, sino con su propio ego. Eh, Tomando de que el ego, digamos, por parte de Sartre, voy a leer la introducción a la trascendencia del ego. Ujú. Bueno, esto. Para la mayor parte de los filósofos, el ego es un habitante de la conciencia. Algunos afirman su presencia formal en el seno de bueno, es una palabra en alemán.
como un principio vacío y de unificación. Otros psicólogos en su mayor parte piensan descubrir su presencia material como centro de los deseos y los actos en cada momento de nuestra vida psíquica. Quisiera mostrar aquí que el ego no está ni formalmente ni materialmente en la conciencia, está afuera, en el mundo. Es un ser del mundo, como el ego del otro. ¿Eso es de Eh, Jean-Paul Sartre? sí, señor. Eh, Acá Borges dice que hay dos, pues, que está su otro yo, y que ambos comparten de la tipología del siglo XVII, de las etimologías, del sabor del café, de la prosa de Stevenson, pero que uno lo comparte con la vanidad de un actor, que significa en el acto. O sea, hay uno en abstracto que lo disfruta en su mayor expresión, pero hay otro que solo lo hace como un actor, que es cuando la mayoría de nosotros vemos a una persona que probablemente se sienta en una cafetería a leerse un libro, pero ahí hay dos personas, uno lo que lo está disfrutando, el que está dentro, y otra el que lo vemos, ahí está el ego, el que vemos que es el actor del verdadero Borges. Em, de alguna manera, a veces, a veces a mí me fastidia esa dualidad, porque entonces si es solo un actor, ¿dónde está la realidad del acto? Bueno, así es como yo ¿Qué es la lo... realidad, no? O sea, si hay un problema en el hecho de saber qué es el yo, imagínense saber qué es la realidad. Sí, señor. Bueno, así es como yo lo entiendo, Excelente aporte, hermano. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Muy un amable. diálogo con el propio ego. Buena, profe. Listo. Oscar León. Buenas tardes, profe. Hola, Oscar. ¿Me escuchan bien? Es que tengo el internet un poco mal. Sí, señor. Ah, listo. Pues, bueno, lo tomé, es como si Borges se describiera a sí mismo, pero de otras perspectivas, ¿sí? Y pues, por un lado, como que intenta apartar la manera en que las personas lo ven y, y por él se toma como dos personajes diferentes. Uno se toma como a Borges, que sería como una figura que las personas lo ven, o sea, que ya todo el mundo conoce, y toma al yo como algo personal, algo privado. O sea, es como si Borges no tuviera una idea definitiva de quién es en realidad. Y algo que quiero resaltar es, y que bueno, que encontré mientras investigaba a Borges, es algo que dijo que no estoy seguro de que yo exista. En realidad soy todos los autores que he leído, todas las mujeres que he amado y todas las ciudades que he visitado. Creo que se relaciona mucho con eso. Qué bien, claro que sí. Yo creo que después de uno leer literatura, uno más que tener respuestas, lo que va a tener usted es preguntas, zozobras, insatisfacciones incluso. Alison. Bueno, pues para mí la frase, pues una de las frases más relevantes, pues con la que yo puedo hacer de pronto mi interpretación, fue la que dice al final, no sé cuál de los dos escribe esta página. Porque pues para mí es como, bueno, lo que este cuento cortico es como es como la lucha, muestra la lucha como un proceso de reconocerse a él mismo porque contrapone y detalla muy bien, digamos, el destino que tiene que tiene cada uno, los comportamientos, las características, ¿sí? Y pues nos lleva a todos los que leemos esto a preguntarnos si la que está actuando de verdad soy yo y si es lo que quiero o no es lo que quiero y otro montón de preguntas. Sí, yo, como les decía al principio, yo me miro en las fotografías de hace 10 años y yo ya no me reconozco. Yo hablaba diferente, pensaba diferente, actuaba diferente, o sea que era otro, no era yo. Gracias, Alison. Hernán Darío Laguado. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, pues yo tomé que el burger se describe como, o sea, como si fuera una persona ajena o que tiene otro yo, si me hago entender. Entonces, o sea, a pesar de ser una sola persona, tienen diferentes perspectivas y está, como usted decía anteriormente, que está el yo deportista, el yo estudiante, el yo amigo, aunque son una sola, comparten un solo cuerpo,
son diferentes personas, diferentes formas de pensar y eso. Gracias, Hernán, muy amable. Daimi Rodríguez. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, pues yo lo relacioné más como que era un conflicto que el Borges autor o imagen pública tiene con el otro Borges, ¿no? Dice, por ejemplo, Esther, como una frase que me impactó, dice, así es mi vida, es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido. Creo que él como que es una lucha para encontrarse, ¿no? Como que se levanta y es el Borges con el que lucha y se acuesta y el Borges que está dentro de él como que intenta salir. Eso es pues lo que yo como que más, lo que lo relacioné. Sí, Daimi, y es que leer literatura es una lucha. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen, ay, yo leo literatura porque yo en la literatura encuentro paz. ¿Paz? Si usted encuentra paz en la literatura es porque está leyendo mal. Uno no encuentra paz, uno en la literatura no encuentra es conflicto. Y muchas personas dicen, ah, yo leo literatura porque eso me saca de la realidad, ¿no? Para salirse de la realidad hay muchas sustancias, pero no es la literatura. Esto justamente lo mete a uno en ese conflicto con el pensar una realidad y con el pensar un sujeto. Gracias, Daimi. Brian Machuca. No está por ahí, Brian. Brian Sarmiento. Buenas tardes, profe. Hola, Brian. Profe, pues yo la verdad interpreto que Borges se describe a sí mismo desde una perspectiva global, o sea, como lo ve la gente, y una perspectiva personal. Yo creo que esto va tomando una autobiografía ficcionalizada, ¿no? Ejemplificando su ser, digamos, con algunos rasgos de otros personajes que al fin y al cabo resultan ser el mismo. Listo, en últimas nosotros somos una construcción, incluso los personajes de la historia, las personas que han estado en la historia, que hoy en día se pueden tomar como personajes, son una construcción. El pensamiento que nosotros tenemos de Simón Bolívar hoy en día es una construcción totalmente, una construcción incluso mitificada por medio de ese héroe que nos convencimos nosotros, es una construcción. Listo, gracias. Duván Felipe. Buenas tardes, profe. Hola, Duván. Pues, teniendo en cuenta la dualidad de la que usted, profesor, y mis compañeros hablaron, pienso que este cuento en concreto habla sobre ese crecimiento que tiene Borges, o si lo extrapolamos a cada ser humano. Pues con esto me refiero a ese acercamiento con uno mismo, como ustedes bien ya lo han dejado claro. Es así como Borges y yo nos deja claro ese desarrollo, esa evolución en su discurso, en su pensamiento. Y para que quede más claro, cito estas partes del cuento. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Bueno, aquí quiero ver de otra forma la palabra literatura y pues la entiendo como su discurso, como sus pensamientos y por ende el personaje del cuento habla sobre que su existencia es cambiante y por ende es pasajera. Y lo afirma cuando dice, si es que alguien soy. Y también, por ejemplo, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo. Y todo es del olvido o del otro. Quiere decir que pasa a ser de ese ser que está cambiando y que pues se va constituyendo. Gracias. Sí, muchas gracias, Duván. Muy bien. Juan David Palomino. Buenas tardes, profe. Hola, Juan David. Pues bueno, yo aprendí que había como una especie, como antes lo mencionaban, una especie de dualidad que hay entre Borges escritor y Borges hombre, y pues me da un conocimiento a la vida de las personas que están en el ojo público, ¿sí? En la visión de las demás personas. La perspectiva y pues lo complejo que son las personas y nuestra percepción de nosotros mismos que afectamos a las acciones, al comportamiento y la actitud a un mundo, del mundo alrededor. Y pues también la última frase de que nos habla, así mi vida es una fuga y todo lo pierdo,
y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Pues la verdad es como que nos introduce a una conciencia la noción de que la voz que pensábamos escuchar desde el comienzo ha sido tal vez pues la voz como de un intruso, del otro, y Borges, del otro, o sea, Borges, y que al que teníamos por silenciado, por callado y ausente, pues es, mientras escuchábamos el testimonio del yo. Muchas gracias, Juan David. Esa palabra, ¿no? Es interesante, el intruso. Paula Figueroa. Yo soy otro, decía el poeta Arthur Rimbaud. Yo soy otro. No está por ahí, Paula. Buenas tardes, profe. Buenas Hola, tardes, Paula. compañeros. ¿Escuchan? Sí, señor. Ah, listo. Bueno, pues en Borges y yo he podido observar como una fragmentación del sujeto y la identidad de sí mismo, pues separando lo que se conoce como la apariencia en cuanto a un aspecto más físico de lo que se piensa. Pues también relacioné esto con lo que nos decía su merced del espejo, ¿sí? Entonces, digamos, muchas veces uno se mira al espejo y ve a veces la misma persona u otra persona diferente a la que era hace mucho tiempo. Entonces, por otro lado, pues también, digamos, cuando uno se analiza, digamos, o no sé, pero por ejemplo yo lo hago y decir como que lo que yo pienso ahora no es lo mismo que yo pensaba hace tiempo. Entonces es como esa división entre lo que se conforma, digamos, de la parte física, como de lo que se conforma de la parte intelectual, del pensamiento, de las ideas. Yo lo tomé más como por ese lado, dándole como un aspecto más general a lo que él daba a conocer. Pues como él decía que el Borges de ahí no era el mismo, entonces por eso lo llevé más como hacia ese lado. Gracias, Paula Alejandra. Alejandro Acevedo. Profe, yo siento que este pequeño cuento es como una especie de despedida, como una especie de carta de despedida que hace, bueno, hay que partir de que hay un Borges escritor y un Borges persona. De alguna forma siento que el Borges persona se está despidiendo del mundo a través de este cuento, dando a conocer que todo lo que él es, que en realidad es Jorge Luis Borges como persona, que era un hombre muy tímido, un hombre muy noble, entonces dando a conocer que todo lo que él es se lo está dejando a la figura literaria, a la figura de autor, de escritor. Y fíjese que yo tenía un conflicto con este cuento porque yo decía, ¿y por qué ese Borges persona no pelea por lo que le corresponde, por la parte del Borges que le corresponde? Y es justamente por la naturaleza del autor desde una parte más personal, por lo que decía anteriormente, por ser una persona muy noble y una persona muy tímida, a tal punto de que ni siquiera tenía la, no sé, la fuerza para pelear consigo mismo, para rescatar esa parte más personal y alejar al autor. Entonces siento que es una especie de carta de despedida que hace el Borges persona con el Borges escritor. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muy bien. Y Juan Felipe Morales, ya para finalizar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Hola, Juan Felipe. Bueno, es algo muy curioso porque hoy veía un video sobre los multiversos. Entonces, Bien. quiero entrar en énfasis, digamos, usted decía ahorita, hay un yo niño, un yo estudiante. Entonces, pienso que, digamos, bueno, en este universo yo soy un estudiante, ¿cierto? En los otros puede que sea, no sé, un policía, puede que sea un ingeniero, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería si todos esos yo se encuentran en un solo punto, ¿no?
el conflicto que crearía, que se crearían entre todos esos yo, y la manera de ver ya no sería, la manera de pensar ya no sería la misma, ¿no? Entonces, pienso que Borges como que asoció, o sea, pues no sé el pensamiento de Borges obviamente, pero asoció su yo, pues como persona y su otro yo, ¿no? Hasta allá, a ese punto quiero llegar. Sí, sí, que en últimas eso es lo que está pasando. Dentro de nosotros ahí es un encuentro de yoes. Dice el poeta, yo soy un cóctel de personalidades. Qué bello eso, hombre. Estudiantes, muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón que se hayan conectado, que hayan estado atentos a la clase y que hayan participado. Entonces, pues espero que les haya gustado. Yo por ahí voy a tener la grabación si la necesitan, entonces me dicen, y pues yo con todo gusto. A lo largo del día de mañana les voy a mandar entonces por ahí una actividad para hacer la actividad por ahí en casa. Y pues nada, entonces disfruten y que les vaya bien también en las otras materias. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, Vale, profe, profe, hasta hasta luego. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, bueno, Muchas gracias, profe. Ahí un gusto. último comentario en palabras de Zuleta. De Zuleta, claro. No, ahí ya lo escribí, profe. Ah, no es. La sesión de circunstancias. Ah, Listo. profe, se cuida. Chao.